El mismo hermano que arruinó mi vida ahora depende de mí para sobrevivir, y mi respuesta dejó a todos en shock. Antes de empezar, necesito que entiendan algo. No soy una persona cruel. Nunca lo he sido. Fui criado para perdonar, para ayudar, para poner a la familia por encima de todo. Durante casi 30 años, eso fue exactamente lo que hice. Y durante casi 30 años, mi hermano Darío lo usó en mi contra. Me llamo Mateo. Tengo 34 años. Y esta es la historia de cómo el hombre que destruyó todo lo que construí llegó a mi puerta, en silla de ruedas, sin un peso en el bolsillo, pidiendo que lo salvara. Y de lo que le dije. Darío tiene 4 años más que yo. Desde niños, la diferencia era clara. Yo era el callado, el estudioso, el que no daba problemas. Él era el carismático, el que hacía reír a todo el mundo, el favorito de mi madre. Eso no me amargó durante mucho tiempo porque lo quería. Era mi hermano mayor, mi referente, la persona a quien yo quería parecerme cuando fuera grande. Lo primero que debí haber visto fue lo que le hacía a los demás niños del barrio. Darío tenía una habilidad peculiar. Encontraba el punto débil de cada persona y lo presionaba exactamente donde más dolía. No a golpes, sino con palabras, con silencios, con miradas. Un chico del colegio que era adoptado terminó llorando en el baño durante una semana entera después de que Darío, en voz baja, le susurrase cosas durante el recreo. Yo lo vi. Darío me guiñó el ojo como si fuera un chiste compartido. Tenía 12 años. A los 16, Darío ya manipulaba a adultos. Recuerdo la tarde que convenció a nuestro padre, que era carpintero y no tenía mucho dinero, de que le prestara los ahorros de 3 meses para un negocio con un amigo. Los ahorros desaparecieron. El amigo nunca existió. Darío lloró. Prometió devolver cada centavo, y mi padre lo abrazó diciéndole que no importaba. Mi madre hizo lo mismo. Yo me quedé mirando desde el pasillo sin entender del todo lo que acababa de presenciar, pero con algo frío y extraño instalado en el pecho. Cuando cumplí 18, entré a la universidad con una beca. Fui el primero de mi familia en hacerlo. Estudié ingeniería civil con una disciplina que bordeaba lo obsesivo, porque sabía que era mi única salida real. Darío, por su parte, había abandonado el instituto a los 17, había tenido 3 trabajos en 2 años, y pasaba las noches en bares que yo no conocía con gente que tampoco conocía. Durante mis años universitarios, Darío me llamaba cada vez que necesitaba algo, dinero para el alquiler, un favor, que lo cubriera ante nuestros padres, siempre con la misma mecánica, primero el elogio, luego la petición, luego la culpa si yo dudaba. Eres el listo de la familia, Mateo, eres el único que puede ayudarme, o vas a dejar a tu hermano tirado. Yo cedía, siempre cedía. Pero lo que vino después fue diferente, lo que vino después cambió mi vida para siempre. En mi último año de carrera, conocí a Paula. Tenía 23 años, era estudiante de arquitectura, y era la primera persona que me hacía sentir que yo valía algo más allá de mis notas o de lo útil que podía resultar para otros. Nos hicimos novios. Era la relación más sana que había tenido. Paula era directa, divertida, honesta de una manera que a veces dolía pero que siempre agradecías. Cometí el error de presentársela a Darío. Al principio, todo fue normal. Cenas familiares, bromas, Darío siendo encantador como siempre lo era con desconocidos. Paula me dijo una vez, de vuelta a casa, que le parecía un tipo carismático, pero que algo en él le generaba incomodidad, que no sabía qué era. Yo le dije que era su manera de ser, que una vez que lo conocieras mejor, veías que era inofensivo. Debí haberla escuchado. 6 meses después de conocerse, Darío me llamó un domingo por la tarde. Me dijo que tenía que contarme algo, que le costaba mucho decírmelo, que me quería y que por eso necesitaba ser honesto conmigo. Me dijo que Paula, en una noche que habían coincidido en una reunión de amigos comunes, sin avisarme, le había insinuado cosas, que lo había tocado, que le había dicho que yo la aburría. Era mentira. Lo sé ahora con una certeza absoluta. Pero en aquel momento tenía 23 años, inseguridades enormes, y un hermano mayor que me miraba con cara de estar sufriendo por tener que decirme aquello. Le creí. Rompí con Paula esa misma noche. Ella lloró, negó todo. Me dijo que Darío le parecía peligroso desde el primer día. Yo la acusé de mentir. La perdí. Tardé 2 años en descubrir la verdad. Un amigo en común me contó,
sin saber que era relevante, que en esa reunión Darío había intentado ligar con Paula de manera bastante agresiva y que ella lo había rechazado delante de varias personas. Él le había dicho, según me contaron, que se arrepentiría. Tardé 2 años más en dejar de odiarme por haberle creído. Pero eso no fue todo. Ni siquiera fue lo peor. A los 27, conseguí mi primer trabajo estable como ingeniero en una empresa mediana de construcción. Llevaba 2 años ahorrando para el enganche de un apartamento pequeño. Había hecho los cálculos. Estaba a punto de conseguirlo. Darío me llamó una noche diciéndome que tenía una oportunidad de negocio increíble, que solo necesitaba 15.000 euros para entrar como socio en una empresa de importación, que en 6 meses triplicaría la inversión. Me pidió que le prestara mis ahorros. Le dije que no. Fue la primera vez en mi vida que le decía que no a algo importante. Y fue la primera vez que vi la cara real de Darío sin la máscara. Se puso frío. Me dijo que era un egoísta, que él habría dado la vida por mí, que la familia no se comportaba así. Colgó. 3 semanas después, recibí una llamada de mi jefe. Me dijo que habían llegado a la empresa rumores preocupantes sobre mi conducta, que alguien les había enviado un correo anónimo acusándome de haber falsificado datos en un proyecto anterior. Era completamente falso. Pasé 4 meses bajo una investigación interna que terminó sin encontrar nada, porque no había nada que encontrar. Pero el daño estaba hecho. Mi jefe nunca volvió a confiar del mismo modo. La promoción que iba a recibir ese año se la dieron a otra persona. Nunca pude probarlo, pero lo supe. Lo supe con la misma certeza con que sabes que el cielo es azul. Fui a encararlo. Darío me negó todo con una calma que me heló la sangre. Me dijo que estaba paranoico, que cómo podía pensar algo así de su propio hermano. Mi madre me llamó después para decirme que estaba siendo injusto con Darío, que él estaba muy dolido por mis acusaciones. Me alejé. No de golpe, porque en estas familias el alejamiento nunca es de golpe. Fue lento, llamadas menos frecuentes, navidades más cortas, excusas más elaboradas para no estar. Darío, mientras tanto, siguió viviendo en la órbita familiar como si nada, siendo el hijo encantador, el hermano divertido, el que hacía reír a mi madre en la sobremesa. Durante los años siguientes, fui reconstruyéndome, cambié de empresa, conocí a otra persona, Carmen, con quien estuve 3 años, aprendí, muy despacio, a reconocer los patrones de Darío en otras personas y a salir antes. Empecé terapia. Mi terapeuta fue la primera persona que usó la palabra sociópata en relación a mi hermano. No como diagnóstico clínico, sino como descripción de un patrón de comportamiento. Dijo que la ausencia de empatía real, la manipulación sistemática, el daño calculado seguido de negación total, tenían un nombre. Que yo no estaba loco por haberlo sentido así, y entonces descubrí algo que casi me rompe del todo. A mis 30 años, mi padre enfermó, cáncer de páncreas, avanzado. Teníamos poco tiempo. Volví a acercarme a la familia por necesidad, por amor a él. En esas semanas alrededor de mi padre, entre visitas al hospital y noches sin dormir, una tía me contó, sin querer, algo que Darío le había dicho a mi padre años atrás. Le había dicho que yo, durante la universidad, le había robado dinero de la cartera, que me había visto, que no quería decírselo pero que creía que mi padre debía saberlo. Era mentira. Una mentira construida sobre la nada, dicha a un hombre que en ese momento tenía el dinero justo y que durante años me había mirado con una distancia que yo nunca entendí del todo. Una distancia que, de repente, cobraba sentido. Confronté a Darío en el aparcamiento del hospital mientras mi padre dormía dentro. Le pregunté si era verdad. Me miró a los ojos y me dijo que no recordaba haber dicho eso, que yo estaba muy estresado, que quizás mi tía había malinterpretado algo. Mi padre murió 3 semanas después. No tuve la conversación con él que necesitaba tener. Me quedé con eso. Me quedo con eso todavía. Pasaron 4 años más. Yo seguí adelante. Cambié de ciudad. Monté una pequeña consultora con un socio. Las cosas mejoraron. No era feliz de una manera radiante y constante, pero había construido algo que era mío, algo que nadie me había regalado y que nadie podía quitarme fácilmente. Tenía mi propio apartamento, pequeño pero ordenado. Tenía amigos de verdad. Tenía a Carmen durante un tiempo, y después tuve soledad, que también aprendí a habitar. De Darío escuchaba cosas a través de mi madre, que seguía llamándome una vez por semana, con la misma fidelidad.
que Darío había tenido problemas con unas deudas, que había tenido un accidente de moto, que estaba pasando una mala racha. Yo escuchaba, decía que lo sentía, y cambiaba de tema. Hace 7 meses, mi madre me llamó un miércoles por la tarde, con una voz que yo no le había escuchado antes. Una voz rota, pequeña, como si hablara desde el fondo de un pozo. Me dijo que Darío había tenido un accidente de coche, que estaba en el hospital, que había perdido la movilidad de ambas piernas, que los médicos no eran optimistas respecto a una recuperación completa, que estaba solo, que no tenía dinero, que no tenía seguro, que necesitaba cuidados, y que ella, con 71 años y una rodilla operada, no podía hacerse cargo sola. Hubo un silencio largo en el que yo no dije nada. Mi madre lo rompió. Mateo, es tu hermano. Durante las semanas siguientes recibí llamadas de mi madre, de mi tía, de una prima con la que apenas hablaba. Todos con el mismo mensaje, con distintas palabras, que Darío me necesitaba, que la familia estaba mirando, que yo tenía medios, que era el momento de estar. Algunos fueron directos, otros usaron el rodeo de la culpa. Tu padre habría querido que cuidaras de él. Eso último me dolió más de lo que esperaba, porque era falso y porque apelaba a algo que ya no podía resolver. Darío me llamó una vez, solo una. Su voz sonaba diferente, más apagada, sin el brillo que siempre había tenido. Me dijo que sabía que no merecía pedirme nada, que lo entendería si colgaba, y luego esperó. Era el movimiento más sofisticado que había hecho nunca. No pedir, solo esperar, dejar que el silencio trabajara por él. Me tomé 3 semanas para pensar. Hablé con mi terapeuta más de lo que había hablado en meses. Hablé con mi socio. Hablé, incluso, con la hermana de Paula, con quien había recuperado el contacto años atrás, porque sentía que necesitaba escuchar la voz de alguien que entendiera lo que Darío era realmente. Hice listas. Revisé todo lo que recordaba, no para alimentar el odio, sino para ser honesto conmigo mismo sobre quién era ese hombre y qué significaba ayudarlo. Y llegué a algunas conclusiones. La primera, que no sabía con certeza si Darío sentía algo parecido al arrepentimiento o si simplemente estaba en su momento más vulnerable y había aprendido que la vulnerabilidad podía ser otra herramienta. La segunda, que ayudarlo económicamente o acogerlo en mi vida supondría abrirle de nuevo una puerta a alguien cuyo patrón de comportamiento no tenía ningún indicio de haber cambiado. La tercera, que podía ser compasivo sin ser cómplice. La cuarta, y esta fue la más difícil, que el daño que Darío me había hecho no se borraba porque él ahora estuviera en una silla de ruedas. La desgracia no retroactivamente convierte a una persona en diferente de lo que fue. Fui a verlo. Quería decirle lo que tenía que decirle a la cara, no por teléfono. Estaba en el apartamento de mi madre, instalado en el salón porque los pasillos de su cuarto eran demasiado estrechos. Cuando entré, vi a un hombre que físicamente no reconocí del todo. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Sus manos, que siempre habían estado en movimiento, descansaban quietas sobre las ruedas de la silla. Me miró como si no supiera si yo iba a abrazarlo o a golpearlo. Mi madre estaba en la cocina, claramente escuchando. Me senté frente a él. Le dije que no iba a ser cruel, que no estaba ahí para hundirlo ni para sacar una lista de agravios, pero que tampoco iba a fingir que nada había pasado. Le dije, con calma, cada cosa que había hecho. Paula, el correo anónimo a mi empresa, lo que le dijo a mi padre. Le dije que sabía que probablemente negaría todo y que ya no necesitaba que lo admitiera, que lo sabía yo y que eso era suficiente. Darío no habló durante todo el rato que hablé yo. Miraba un punto en el suelo. Cuando terminé, le dije lo que había decidido. Le dije que no iba a cogerlo en mi casa ni a hacerme cargo económicamente de sus cuidados, que había investigado opciones de ayuda social, servicios públicos, fundaciones para personas con discapacidad adquirida, y que le iba a enviar por mensaje toda la información. Que haría eso, informarle de recursos que existían. Pero que mi presencia en su vida como cuidador o como red de seguridad no era algo que pudiera ofrecerle honestamente sin que eso me dañara a mí, y que ya había aprendido que el daño propio no es un precio que haya que pagar por obligación familiar. Le dije una última cosa. Le dije que esperaba que encontrara la ayuda que necesitaba, que lo decía en serio, y que esperaba también,
que en algún momento de estos nuevos años que tenía por delante encontrara una manera de vivir que no construyera sobre el daño a otros, no por mí, sino porque era evidente que esa manera de vivir también le había traído a él hasta aquí. Mi madre entró al salón cuando yo me estaba levantando. Tenía los ojos rojos, me dijo que cómo podía, que era su hermano, que estaba en una silla de ruedas. Le dije que lo sabía y que lo sentía y que la quería a ella, que podía llamarme cuando quisiera, pero que esta decisión no iba a cambiar. Salí del apartamento. En el rellano me temblaban las manos. Me senté en el primer escalón de la escalera y estuve un rato quieto, respirando. No lloraba. No sentía alivio tampoco. Al menos no todavía. Sentía algo más parecido al peso de algo que por fin había dicho en voz alta, después de años de haberlo llevado solo. Han pasado 2 meses. Mi madre me llama menos, pero me llama. Darío, según sé, ha sido derivado a un servicio de atención social y está gestionando ayudas. No sé mucho más. Algunos familiares me han dejado de escribir. Otros me han escrito para decirme, en voz baja, que entienden mi posición aunque no puedan decirlo abiertamente. La hermana de Paula me escribió un mensaje cuando se enteró por alguien de lo que había pasado. Solo decía, bien hecho, Mateo. 2 palabras. Estuve media hora sin poder borrar esa pantalla. No sé si hice lo correcto, no en el sentido de si me lo voy a preguntar para siempre, sino en el sentido real de no saber si existe una respuesta objetiva a eso. Lo que sí sé es que hice lo honesto, que no actué desde el odio, que no cerré ninguna puerta con violencia, pero que tampoco abrí una que no podía sostener. A veces, de noche, pienso en él en esa silla, y siento algo. No sé si es pena, o el fantasma del amor que le tuve, o simplemente el peso de lo que las cosas pudieron haber sido si hubiera sido distinto. No es culpa, o al menos, ya no lo es del todo. Si alguien ha llegado hasta aquí, gracias por leer. No busco que me digan que soy buena o mala persona. Solo necesitaba escribirlo,